La capacidad del proceso. Kaizen 5.0, entrega 23. La verdad es la clave del éxito. Estimados amigos de las cosas bien hechas. El Kaizen tiene una serie de condiciones de funcionamiento que veremos más adelante en un capítulo especialmente dedicado. Son condiciones innegociables cuya ausencia garantiza el fracaso parcial o total. Una de ellas es la orientación a las debilidades. Esto implica animarse a conocer la verdad y, con espíritu de modestia, trabajar diligente e inteligentemente para generar una realidad mejor. Dentro de la orientación a las debilidades, hay dos grandes verdades que son clave del éxito. Tenés que conocer cuál es la capacidad real de tus procesos y tenés que reconocer que, en cuanto a seres humanos, podemos cometer fallas por más que nos esforcemos por evitarlo. Aquí es donde la facilitación cumple un papel fundamental. El método científico de la mejora continua exige que la frecuencia y el tipo de control aplicados a un proceso respondan a la evidencia objetiva y no a decisiones o a costumbres arbitrarias. Por ejemplo, me dijo el supervisor que tomemos una muestra ahora. Siempre lo hacemos así. Antes de decidir cuánto y cuándo inspeccionar, conviene saber si el proceso es capaz de cumplir sistemáticamente con las especificaciones del cliente. La respuesta la proporciona el índice CPK, una medida de capacidad del proceso ampliamente utilizada en ingeniería de calidad. Intuitivamente, el CPK expresa cuánto margen existe entre la variación natural del proceso y los límites de especificación definidos por el cliente. Cuanto mayor sea ese margen, mayor será la confianza en que el proceso produzca piezas conformes sin necesidad de inspección intensiva. El índice se calcula mediante la siguiente expresión, donde LSL, Lower Specification Limit, y USL, Upper Specification Limit, representan respectivamente los límites inferior y superior de la especificación. X, con rayita, la media del proceso, y sigma, su desviación estándar. El índice toma siempre la distancia al límite más cercano porque es allí donde se encuentra el mayor riesgo de producir un defecto. Un CPK de 1,3 o superior suele considerarse adecuado para la mayoría de los procesos industriales, ya que proporciona un margen suficiente para absorber la variación natural del proceso sin comprometer las especificaciones del cliente. Cuando el CPK resulta inferior a 1, en cambio, el proceso debe considerarse incapaz de satisfacer esas especificaciones de manera consistente. En esas condiciones, ninguna exhortación al operador para que preste más atención, por ejemplo, resolverá el problema de manera sostenible. La única protección responsable para el cliente consiste en inspeccionar el 100% de las piezas hasta que una mejora real del proceso, y no un mayor esfuerzo humano, incremente su capacidad. En cambio, cuando el proceso demuestra una capacidad elevada y sostenida, la intensidad de la inspección puede reducirse progresivamente porque la confianza ya no descansa en el inspector, sino en el propio proceso. La capacidad de los procesos manuales. Desde el punto de vista del diseño del sistema, todo proceso manual que carece de dispositivos de sujeción y de mecanismos a prueba de error, conviene tratarlo como un proceso incapaz,
cualquiera sea la habilidad individual del operador que lo ejecute. La destreza humana es variable por naturaleza. Los dispositivos de sujeción y los mecanismos Poka-yoke existen precisamente para volver constante lo que, dejado exclusivamente a la habilidad personal, permanecería sujeto a variaciones. Esta afirmación nos invita a reconocer una realidad estadística. Incluso el operador más experimentado puede distraerse, fatigarse o cometer un error ocasional. Un sistema de manufactura robusto no basa su confiabilidad en la perfección de las personas, sino en procesos diseñados para obtener resultados consistentes, aun cuando las personas actúen dentro de las variaciones normales de cualquier actividad humana. A esta condición debe sumarse la gestión sistemática de la vida útil de las herramientas, dispositivos de sujeción, calibres e instrumentos. Una herramienta desgastada, aunque haya sido correctamente diseñada, degrada progresivamente la capacidad del proceso. Del mismo modo, un instrumento de medición mal calibrado o un dispositivo deteriorado pueden introducir variaciones que ningún esfuerzo del operador será capaz de compensar. Por esa razón, el reemplazo preventivo de herramientas y la calibración periódica de los instrumentos forman parte inseparable del propio sistema de aseguramiento de la calidad. La responsabilidad del operador sin dificultad. Al desarrollar el principio de simultaneidad, vimos que las personas adoptan un estándar de trabajo de manera natural, cuando ese estándar representa, además, el camino más fácil para realizar la tarea. El mismo criterio se aplica al aseguramiento de la calidad. La responsabilidad del operador sobre la calidad de su propio trabajo solo resulta sostenible cuando el sistema le facilita ejercer esa responsabilidad en lugar de exigirle un esfuerzo permanente de atención o memoria. Esa fue precisamente la lógica del telar de Sakichi Toyoda. La máquina asumía la vigilancia para que la persona pudiera concentrarse en producir valor. El objetivo nunca fue aumentar la exigencia sobre el operador, sino reducirla mediante un mejor diseño del proceso. 3 recursos ilustran claramente esta filosofía. Los calibres pasa-no pasa permiten verificar características funcionales sin necesidad de interpretar una medida ni realizar cálculos. La pieza entra o no entra, encastra o no encastra. Los instrumentos digitales conectados directamente a la computadora eliminan los errores asociados a la lectura y a la transcripción manual de datos. Los mecanismos Poka-yoke finalmente van un paso más allá. Retiran directamente del operador la posibilidad de cometer el error, sustituyendo la vigilancia permanente por un diseño que hace naturalmente correcto el comportamiento esperado. Cuanto menor sea el esfuerzo cognitivo requerido para asegurar la calidad, mayor será la confiabilidad del sistema. En Kaizen 5.0, la calidad no depende de que las personas estén permanentemente alertas, sino de que el proceso haga fácil actuar correctamente. Un abrazo y hasta la próxima.